¿Es el Papa Francisco el sucesor de Pedro? ¿Es la Iglesia Católica la única iglesia que fundó Jesucristo? ¿De dónde agarran ellos para hacer estas afirmaciones? ¿Y qué poder y autoridad tienen los líderes de la Iglesia Católica para decir que el Papa Francisco actual es el sucesor del apóstol San Pedro? ¿De dónde se agarran ellos? Bueno, hacen sus propias interpretaciones de la Biblia. Este pasaje sobre todo. En Mateo capítulo 16, 18 al 19 dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o de infierno no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es muy importante tocar esta parte, porque quienes desconocen la historia, lo digo aquí en mi libro Israel al filo de la profecía, en especial el capítulo 17 y 18 que hablo de la gran prostituta, quienes desconocen la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Analicemos esa palabra entonces cuando el Señor le dice, por cierto, fue un acontecimiento. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Allí es donde comienza cuando Pedro hace esa exuberante declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como diciendo, tú eres el único Salvador y mediador entre los hombres. Jesús usa la palabra, esta palabra es el fuego de palabra. Tú eres Pedro, Petro, que quiere decir una de las muchas piedras que componen el edificio. Y luego inmediatamente dice Jesús, y sobre este Petros, ahora usa la palabra Petros en forma femenina, y en hebreo es la palabra Hayamish, que quiere decir, y sobre esta pedernal, sobre esta roca pedernal fuerte, edificaré mi iglesia. Nótese, en ningún momento está diciendo que Pedro es el pedernal. Utiliza la palabra Petros, Kefas en hebreo, que quiere decir una de las piedras. El apóstol San Pablo más adelante explica que la iglesia es el cuerpo de Cristo siendo un edificio y que cada uno de nosotros formamos parte de ese edificio, recordándose las palabras. Unos somos mano, otros somos boca, otros somos ojo, pero todos somos el cuerpo de Cristo, siendo la principal piedra del ángulo. Lo dijo Pablo y lo dijo el propio Pedro, Jesucristo mismo. Déjeme rápidamente hacer una reflexión sobre esto. Dice Pedro, esto es un juego de palabras, ya que Pedro en griego es Petro, en masculino, y significa una piedra de las muchas. Y la otra palabra, Petros, que significa piedra principal o pedernal. En otras palabras, en ningún momento el Señor Jesucristo está diciendo que sobre Pedro edificaría la iglesia. No es así. Porque Pedro no es el que murió en la cruz del Calvario. Porque Pedro no es el que resucitó. Tú eres una de esas piedras. Y sobre esta piedra, lo que se conoce como el fundamento de los apóstoles. Nótese, los apóstoles forman el fundamento, pero la piedra angular, es decir, la roca, la pedernal, es el Señor Jesucristo. Así está escrito en Éfeso capítulo 2, 20 y también en Romanos capítulo 9, versículo 33. Y el propio Pedro, en primera de Pedro 2, 8 dice, siendo la principal piedra del ángulo, Petros, pedernal, Jesucristo mismo. Entonces, ¿no es Pedro la parte primordial de la iglesia? Por supuesto que no. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, ¿los papas son los sucesores de Pedro? Tampoco. En primer lugar, cuando la iglesia romana dice que son la iglesia católica, apostólica y ortodoxa, y romana, cabe mencionar que Pedro
no fue pastor de la iglesia de Roma. Pedro fue el líder principal, uno de los pastores principales junto con el hermano del Señor Jacobo, los principales pastores de la iglesia en Jerusalén. Ahora, Pedro fue llevado a Roma para visitar a los hermanos de Roma cuando el emperador Nerón usó a los cristianos como chivo expiatorio para quemar Roma y hacer una nueva Roma, que ese espíritu narcisista y diabólico que tenía en Nerón, usó a los cristianos como chivo expiatorio. Los persiguió, le echó la culpa de la quema de la antigua Roma, le echó la culpa a todo el pueblo, a los cristianos, y los acusó de subversores, para quemarlos, para matarlos, y entre esos se llevó al líder principal, que él sabía que uno de los apóstoles principales de la iglesia del Señor, de los 12, era el apóstol San Pedro. Es por eso que el Señor le dijo: y a ti te daré la llave. Ahora, Pedro fue el hombre que Dios usó el día de Pentecostés para abrir la puerta a la iglesia con 3,000 almas. Cuando dice, y todo lo que ataren, no necesariamente está hablando que va a ser Pedro, sino es la autoridad que Dios traspasa a la iglesia. Como dijo Pablo, que la iglesia está fundada por el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hasta hoy en día, la enseñanza que nosotros tenemos en la iglesia es el Nuevo Testamento. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Quién es el principal escritor del Nuevo Testamento? El apóstol San Pablo. 14 de esas 26 libros. En sí, dice, lo más importante de entender de todo esto es que Pedro fue un hombre principal extraordinario. Pero Pedro no dejó sucesores, sino que el sucesor es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Roma no es es más, no olvidemos que Nerón destruyó la iglesia en Roma. Y los cristianos como Priscila, junto con su esposo Sila, tuvieron que salir huyendo. Así es que, por eso el tema que vamos a comenzar en Masterclass, ya lo comenzamos con Éfeso, las 7 iglesias. Y allí comienzo a decir en Masterclass, en estudio profundo, que en el mensaje de las 7 iglesias que el Señor Jesucristo en vivo y a todo color le dice al apóstol San Juan en el año 96, manda una carta para 7 iglesias. Y en las 7 iglesias no se menciona la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando de una iglesia jerárquica. Jesús dijo: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Esas 7 iglesias que ya comenzamos en Masterclass del Apocalipsis representan hoy en día esas iglesias en toda parte del mundo, con las diferentes cualidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Todas ellas con las diferentes formas. Por favor, te invito a que seas parte de Masterclass en estos estudios profundos, porque allí te vas a dar cuenta. Para ello solo entra a nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaños Oficial, y allí te haces miembro de Masterclass. En síntesis, con todo respeto, el Papa Francisco no es el sucesor de Pedro, porque para comenzar, la iglesia ya para la época de Juan, la iglesia de Roma no tenía contundencia ni jerarquía. Eran las 7 iglesias en el Asia Menor, conocidas como las 7 iglesias del Apocalipsis. Es más, en el estudio que vamos a ver, que ya comenzó este domingo, Éfeso, estoy hablando que si hay una iglesia que debió haber llevado el título de iglesia jerárquica, se llamó Éfeso. Vaya Masterclass y vea lo que estoy dando el significado de Éfeso. La iglesia católica, apostólica y romana no nació sino hasta el año 381 por el documento de Teodosio, que está allí en Estambul, en la iglesia de Santa Sofía. Allí está el documento firmado por Teodosio que da el nacimiento de la iglesia católica, apostólica y romana. Nótese, es una religión de mezcla de múltiples de dioses.
Por lo tanto, la Iglesia Católica es una iglesia politeísta y no monoteísta, como la Iglesia Evangélica o el judaísmo. Mis hermanos, mis amigos, solo quiero decirte, el Papa Francisco no es el sucesor de Cristo. Y si quisiera ser el sucesor de Cristo, creo que le queda extremadamente grande ese título, pero que alguien se lo diga al Papa Francisco. ¿Sabe por qué? Número uno, Pedro jamás aceptó que un hombre se le arrodillara y lo adorara. Cuando sucedió eso en la casa de Cornelio, Pedro le dijo: levántate, porque yo soy hombre como tú. Adora a Dios. Número dos, Pedro jamás aceptó que él era el vicario de Cristo, porque eso significa robarle el título al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el único representante a nivel mundial del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Número dos, jamás Pedro aceptaría el título de su santidad, porque ese es un título del judaísmo profundo que solo pertenece a Yahweh de los ejércitos. En síntesis, por favor, si el Papa Francisco quiere llevar ese título sucesor de Pedro, le queda demasiado grande, porque Pedro fue un tremendo siervo, humilde, fiel, y que en todo tiempo la honra y la gloria fue para el Señor Jesucristo. Y como judío jamás nunca aceptó arrodillarse ante una imagen, ante un ídolo, y mucho menos promover la maldición de la adoración a las imágenes o a los ídolos, porque como judío sabía que quien promueve la adoración a imágenes o ídolos, o como usted le quiera llamar, es una maldición. Con todo respeto, de nuevo, Papa Francisco, usted no es el sucesor de Pedro. Será el sucesor de una iglesia llena de paganismo y de desviaciones espirituales. Tampoco representa a la iglesia de Jesucristo. Pero si lo quiere hacer, tiene la oportunidad. Solamente declare a la Iglesia Católica limpia de todos los ídolos y que adoren única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Como dice Pedro, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y Pablo dice: porque hay un solo Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre de Dios por el ministerio del apóstol San Pedro. Fue el hombre que abrió la llave de la iglesia. Y la iglesia tiene la llave para atar y desatar. La iglesia de Jesucristo, la que adora al verdadero Jesús de Nazaret y recibe esto, las Sagradas Escrituras, y la aplica. Que mi Altísimo te bendiga.